Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por continuar aquí en el Profe Cristiano. Y sabes, hoy quiero tener la pertinencia de compartir contigo lo que es el modelo educativo adventista de México con esta dinámica de ser discípulo. Y quiero hacer un comercial porque en 2 semanas estaremos conectados a través de el EduCamp, donde se van a juntar 3 uniones: la Unión Mexicana del Norte, la Unión Mexicana Interoceánica y la Unión Mexicana Central. Y sabes, este modelo educativo comienza con algo que es la ubicación dentro del gran conflicto, y quiero compartir lo siguiente: la formación integral del ser humano requiere intencionalidad, dado que los ataques del mundo debilitan el propósito original que Dios presentó para su pueblo. Existe una preocupación latente al observar en las instituciones educativas de la Iglesia la presencia de elementos ajenos a la identidad adventista. Se va a puntualizar que la imagen de Dios, que todos los valores incluidos en la Biblia estén presentes en los colegios como una realidad. El ser discípulo es portar los distintivos inmutables del Cristo. La restauración de este distintivo de la educación adventista no es negociable ni debe quedar expuesta a las fuerzas deplorables posmodernas de este momento. Quien se adentra en el escenario de ese modelo educativo que fusiona los intereses educativos de las uniones mexicanas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no puede trabajar o egresar ajeno a la causa-efecto de sus fines y alcances. Los alcances de la educación pueden ser altos y profundos. Todo depende del fundamento sobre el que se construya toda la teoría. La concepción de educación en la mente de docentes, padres y todos aquellos que están relacionados con el tema de la educación emerge de los principios sobre los cuales se construye una cosmovisión o lo que creen de lo natural y sobrenatural del mundo en el que viven, de la vida y del ser humano, creación de Dios. Los educadores adventistas aceptan y creen que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo, aceptándola como única norma de fe y guía segura de la verdad acerca del origen, realidad y destino del hombre. La Biblia se constituye en el fundamento y la fuente de los principios de la verdadera educación de las distintas áreas del conocimiento, además de la instrucción dada por Dios a Elena de White. La Biblia presenta la realidad del hombre, su naturaleza perfecta al ser creado por Dios, y esto lo vamos a encontrar en Génesis 2:26 al 31. Su estatus ante lo creado y su creador en Génesis 2 y su futuro en Génesis 3:15, enmarcado en un conflicto con la victoria total del bien sobre el mal. Expresa que la naturaleza es parte de la obra creadora de Dios, Génesis 1 y 2, que por medio de ella el ser humano puede tener acceso al conocimiento del carácter de su Hacedor y principios que dirigen sus obras. Job 37:14, aproximándolo a la fuente misma del verdadero conocimiento. En el Salmo 89:11, Proverbios 3:19 al 20, que es Él mismo. Esta aproximación al conocimiento por medio de las obras creadas por Dios era de manera perfecta en el principio, antes de introducirse el pecado. El ser humano fue creado a semejanza divina. Génesis 1:26 y 27, fue advertido acerca del problema del gran conflicto entre el bien y el mal, desatado por el engaño del enemigo de Dios. La desobediencia de los primeros habitantes de la tierra propició nuevas condiciones de la realidad del ser humano y de todo lo que rodeaba visible e invisible sus sentidos, cambiando y distorsionando la manera original de abordar el conocimiento y el desarrollo de los seres humanos. El pecado trajo limitaciones en las capacidades físicas, mentales y espirituales otorgadas al ser humano, ocasionando un deterioro en su relación directa con Dios y en las distintas formas de conocerle,
a Él y discernir los principios sobre los cuales se encuentra sujeta toda su creación. Era necesario resolver el problema desde la dimensión misma de Dios, desde su acción creadora y soberana. Es así como Dios mismo se hizo carne, continuando así la historia. Fue a través de su Hijo Jesucristo como Dios reveló a los seres humanos. Jesús, siendo Dios, planeó, ejecutó y consumó de manera total el plan de redención para el ser humano, resolviendo las consecuencias del gran conflicto entre el bien y el mal, originadas por el pecado, así como se declara en 1 de Tesalonicenses 5, 9 al 10, a través de la entrega de su vida de manera voluntaria, devolviéndole al ser humano la posibilidad de regresar a su estado original, con una esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. La entrega de Dios mismo abrió la dimensión de la redención enmarcada en el gran conflicto. El ser humano, la naturaleza misma en su estado actual, se desenvuelve dentro de ese marco todavía, al no ser totalmente desarraigado el mal. Toda la creación aún padece los efectos del pecado. Se coloca ahora al ser humano en el centro de este gran conflicto, facultándolo para ejercitar su libre albedrío y decidir su propio destino. El ser humano tiene ante sí la oportunidad de desarrollar las facultades con las que fue creado y participar en volver a reflejar la imagen de su Hacedor, sin descartar que se encuentre inmerso aún en los efectos del pecado. La educación es un instrumento importante con el que ha contado la sociedad desde los tiempos para combatir las desigualdades, para hacer frente a los fenómenos y procesos de segregación y exclusión social, para establecer, ampliar y profundizar los valores cívicos y democráticos, para impulsar el desarrollo personal y la mejora de la calidad de vida de todos sus miembros, y por supuesto, para dar a conocer el plan de salvación de Dios a la raza humana. Por su parte, la UNESCO manifiesta que la educación es un derecho humano fundamental que viene a ocupar el mismo centro de su misión, uno de los principios rectores de la Agenda 2030. El derecho humano a la educación no puede materializarse simplemente al garantizar que los niños acudan a la escuela. Ellos deben aprender mientras se encuentran allí. En México, la Secretaría de Educación Pública considera que el objetivo es favorecer el desarrollo de las competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, transformando la práctica docente y teniendo como centro al alumno para transitar del énfasis en la enseñanza al énfasis en el aprendizaje. Para esto ya contábamos con el consejo bíblico: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un mensaje divino que nos ha inspirado en este modelo educativo. Así que, queridos amigos, este modelo traerá grandes aportaciones para cada colegio, y te aseguro que tú como docente, que los hijos que lleguen allí serán los que reciban mayores beneficios. Hoy te invito a recordar que la educación es un principio rector para la formación del ser humano. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio, donde te mostraré diferentes situaciones, pero ahora enfocado en el marco filosófico. Gracias por estar aquí en Disruptivo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Ayúdame a compartir, comentar y llegar a más personas. Bye bye. Hola amigos.